La verdad detrás del doloroso final de Cantinflas. Muy bailarín. Es que soy muy devoto de San Pascual Bailón y de que agarro. Así fue el terrible y triste final de Cantinflas, el hombre que hizo reír al mundo pero que terminó sus días rodeado de soledad, disputas y un dolor que pocos imaginan. Detrás del gran comediante mexicano, ícono del humor y del cine dorado, existía una vida llena de secretos, traiciones y momentos oscuros que casi nadie conoce. Mario Moreno, el eterno Cantinflas, fue amado por las multitudes, admirado por artistas internacionales y respetado incluso por políticos poderosos. Pero el final de su vida fue todo menos digno de una leyenda. A medida que crecía, llegaron los escándalos, disputas por la herencia, conflictos con su propio hijo adoptivo, rumores de manipulación y una familia dividida por intereses. Muchos dicen que Cantinflas fue víctima de la fama, otros aseguran que se aisló porque ya no confiaba en nadie. Lo cierto es que, entre bastidores de su fama, había un hombre cansado, herido y decepcionado. En los últimos años, su nombre ha vuelto a los titulares no por sus logros, sino por disputas judiciales, documentos misteriosos y testamentos alterados. Y mientras el público recordaba con cariño el peladino que hacía reír a todos, Mario Moreno enfrentaba sus últimos días en silencio, sintiéndose olvidado incluso por aquellos que un día lo idolatraron. ¿Qué pasó realmente con Cantinflas? ¿Por qué su muerte sigue envuelta en tantas polémicas? Hoy, revelaremos los secretos más ocultos de su final y le mostraremos cómo el dolor y la soledad marcaron el último capítulo de su vida. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado. Pero antes, suscríbete al canal y deja que el tuyo me gustó. Esto es muy importante para que YouTube recomiende este video a más personas que aman descubrir la verdad detrás de las grandes leyendas. Y si puede apoyar aún más el canal, haga clic en Valió demasiado. Super thanks. Este gesto nos ayuda a seguir produciendo contenidos de calidad. Y si no puedes, no hay problema. Solo comenta ahí abajo lo que más te sorprendió en esta historia. Su participación también hace toda la diferencia. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, a quien más tarde el mundo conocería como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911, en una pequeña casa en la Ciudad de México. Hijo de Pedro Moreno, cartero, y Soledad Reyes, ama de casa, llegó al mundo en medio de la sencillez y las dificultades que caracterizaban la vida de la clase trabajadora mexicana de principios del siglo XX. Era uno de los 8 hermanos y desde muy joven aprendió el valor del esfuerzo y la creatividad para sobrevivir en un ambiente donde el dinero era escaso, pero el humor era una forma de resistencia. La infancia de Mario estuvo marcada por calles de tierra, juegos improvisados y una curiosidad incansable sobre el comportamiento humano. Cuando era niño, observaba a las personas que lo rodeaban, vendedores, políticos, borrachos, obreros, e imitaba sus gestos y manías con una habilidad impresionante. Sin darse cuenta, comenzaba allí a moldear la esencia del personaje que, décadas más tarde, haría reír al mundo entero. La familia Moreno vivía con lo básico. Mario asistió a la escuela por un corto tiempo, ya que necesitaba trabajar para ayudar en casa. Todavía adolescente, tuvo una sucesión de oficios curiosos. Fue limpiabotas, conductor, aprendiz de zapatero, torero aficionado e incluso boxeador, profesión que abandonó después de recibir algunos golpes duros que casi le costaron la vida. Pero fue precisamente en estas humildes obras donde adquirió la mirada sensible y perspicaz sobre la gente sencilla, esa misma gente que más tarde vería reflejada en el Peladito, su alter ego cómico. Su talento natural para entretener a los demás comenzó a manifestarse en las fiestas de barrio, los circos callejeros y las pequeñas representaciones teatrales que tenían lugar en los suburbios de la capital. Una vez, cuando reemplazó a un artista faltante, improvisó líneas confusas y llenas de juegos de palabras para disimular el nerviosismo. La audiencia se rió tanto que la improvisación se convirtió en éxito. Un colega, al ver la escena, comentó entre risas que Mario cantinfleaba, una palabra sin sentido en ese momento, pero que pronto se convertiría en su marca. Así nacía el nombre Cantinflas, un apodo sin explicación clara, pero que llevaba la esencia de su humor, espontáneo, desordenado y genial. En los años siguientes, el joven artista comenzó a actuar en pequeños circos y teatros populares, siempre interpretando personajes simples,
habladores y confusos, que representaban al hombre común, aquel que hablaba mucho y decía poco, pero que, al final, siempre salía por encima de las situaciones. El público se reía, pero también se identificaba, pues Cantinflas expresaba, de forma cómica, las injusticias y desigualdades que todos conocían. En un país marcado por la pobreza y las diferencias sociales, el personaje se ha convertido en un símbolo de inteligencia y esperanza. Era el retrato vivo del ciudadano que, incluso sin recursos, usaba la palabra y la inteligencia para enfrentar el poder. La habilidad de Mario para improvisar y jugar con el lenguaje se convirtió en algo casi mágico. Su modo peculiar de hablar, lleno de rodeos y expresiones inventadas, confundía a los adversarios en las escenas y arrancaba risas de la platea. De esto surgió el término cantinflear, reconocido incluso por la Real Academia Española, que significa hablar mucho y decir poco, un homenaje directo al estilo inimitable del comediante. El éxito fue creciendo rápidamente, y Cantinflas comenzó a llamar la atención de productores de cine y de nombres importantes del entretenimiento mexicano. A pesar de su ascenso, Mario nunca olvidó sus orígenes. Era común verlo visitando barrios pobres, ayudando a personas necesitadas y hablando con obreros y vendedores ambulantes, como si todavía formara parte de ese universo. Este vínculo con la gente se convirtió en uno de los secretos de su éxito duradero. No actuaba para las élites, actuaba para el pueblo, y el pueblo lo entendía. Esta autenticidad lo hizo diferente a cualquier otro comediante de su época. El personaje Cantinflas se fue consolidando como una especie de héroe del pueblo, alguien que, con humor, se enfrentaba a políticos, patrones y autoridades. En un periodo de gran desigualdad social en México, se convirtió en un símbolo de crítica y resistencia. Pero, sobre todo, Cantinflas era un espejo de la propia trayectoria de Mario Moreno, un niño pobre que, a través de la palabra y el carisma, logró conquistar el mundo. El ambiente de los circos le enseñó la disciplina del arte, pero también la dureza de la vida. Dormía en tiendas de campaña, comía cuando podía y soportaba largos viajes en malas condiciones. Sin embargo, nunca perdió el entusiasmo. Tenía una convicción: un día haría reír a todo México. Y lo hizo. Con el tiempo, sus actuaciones ganaron visibilidad, y pasó a actuar en compañías más grandes, llegando finalmente al cine, donde el personaje se volvería inmortal. El nacimiento de Cantinflas fue, por lo tanto, mucho más que el surgimiento de un comediante. Fue el nacimiento de un símbolo cultural. Mario Moreno ha logrado transformar la pobreza en humor, el sufrimiento en inspiración y la simplicidad en arte. Su don no estaba solo en hacer reír, sino en hacer pensar, utilizando la comedia como herramienta de crítica social. Representaba al ciudadano común, al hombre de la calle, al que no tenía voz, pero que, a través del humor, ganaba espacio para ser escuchado. Así, de un niño humilde de las periferias mexicanas, nació uno de los mayores iconos de la historia del cine latinoamericano. Cantinflas demostró que el talento no depende del origen, y que incluso de los escenarios más pobres pueden surgir genios capaces de cambiar el mundo, una risa a la vez. Cuando la fama finalmente abrazó a Mario Moreno, el mundo llegó a conocerlo como Cantinflas, el hombre capaz de convertir palabras simples en arte y la risa popular en reflexión. Sin embargo, detrás de la cámara había un ser humano complejo, lleno de dualidades y misterios. A pesar de su carisma natural y la forma juguetona que encantaba a las multitudes, su vida personal era una mezcla de amor, soledad y contradicción. Siempre protegió celosamente su intimidad, prefiriendo que la audiencia solo viera al personaje, y no al hombre que lo interpretaba. Tal vez por eso muchos de los que lo admiraban como símbolo de alegría jamás imaginaron lo reservado que era y, en ciertos momentos, hasta melancólico. La mujer que más marcó su trayectoria fue Valentina Ivanova Suvarev, una rusa de origen humilde, hija de inmigrantes, que conoció a Cantinflas al inicio de su carrera circense. Estaba encantada con el joven artista que, incluso sin dinero, desbordaba sueños y talento. Se casaron en 1934, en una ceremonia sencilla, y juntos construyeron una relación marcada por la complicidad, pero también por periodos de turbulencia. Valentina fue descrita por amigos cercanos como la base emocional del comediante, una mujer paciente y protectora,
que soportó el intenso ritmo de la carrera de su esposo y sus largas ausencias. A pesar del amor evidente, el matrimonio enfrentó dificultades, en parte por la naturaleza reservada de Cantinflas y también por los constantes viajes que requería el trabajo. La pareja nunca tuvo hijos biológicos, lo que, según algunas fuentes, fue una de las grandes penas de Valentina. Con el tiempo, decidieron adoptar a un niño, Mario Arturo Moreno Ivanova, a quien Cantinflas dedicó afecto y atención, aunque la relación entre padre e hijo estuvo, más tarde, marcada por dolorosas disputas. Esta adopción, hecha con buenas intenciones, eventualmente se convertiría en un punto de conflicto que atravesaría décadas y culminaría en batallas judiciales después de la muerte del artista. La muerte de Valentina en 1966 fue un golpe devastador para Mario Moreno. Ella había sido su refugio seguro, su compañera silenciosa detrás de escena de la fama. Cuando se fue, víctima de cáncer, se sumergió en una profunda tristeza que nunca superó por completo. Los amigos informan que después de eso, Cantinflas se volvió más introspectivo y desconfiado, evitando hablar de su vida sentimental. A pesar del dolor, siguió trabajando, pero con un brillo diferente en la mirada. El mismo hombre que hacía reír al mundo parecía llevar un vacío que ninguna audiencia podía llenar. Incluso viudo, el comediante a menudo estaba vinculado a varias mujeres, muchas de ellas actrices, periodistas y personalidades del medio artístico. Hubo rumores de romances con artistas famosos, pero Cantinflas siempre negó todo con su típico humor irónico. Cuando se le preguntó sobre su vida amorosa, respondió con frases ambiguas, prefiriendo mantener viva la curiosidad del público. En una de sus pocas declaraciones más sinceras, confesó: "El artista pertenece al público, y a veces, cuando se cierra el telón, no queda nadie en el escenario". Esta frase resume bien la paradoja de su vida personal, amado por millones, pero, a menudo, solo fuera del centro de atención. Cantinflas también era conocido por su postura firme sobre temas delicados. En una época en la que pocos artistas se atrevían a discutir temas sociales y políticos, se destacaba por su posicionamiento directo, aunque siempre disfrazado de humor. Era un feroz crítico de la desigualdad y la corrupción, pero al mismo tiempo mantenía amistades con figuras poderosas de México e incluso Estados Unidos, lo que alimentaba las contradicciones sobre su verdadera cosmovisión. Muchos lo consideraban un hombre generoso con los pobres. Había informes de donaciones secretas, visitas a hospitales y ayuda financiera a familias necesitadas, pero en los negocios era inflexible, calculador y exigente. Esta dualidad lo convertía en un personaje tan fascinante como el mismo peladito que interpretaba. En entrevistas, mostraba inteligencia e ingenio, pero también dejaba escapar cierto desencanto. En una ocasión afirmó que la fama es un castigo disfrazado de premio, una frase que conmocionó a periodistas y aficionados. Detrás de la risa, sintió el peso de la idolatría, la carga constante y la imposibilidad de vivir como un hombre común. Cantinflas sabía que el público lo veía como un símbolo de alegría, pero, íntimamente, luchaba contra el vacío que dejaba la fama cuando cesaban los aplausos. Con el paso de los años, se convirtió en una figura cada vez más introspectiva. Evitaba las apariciones públicas y se rodeaba de pocos amigos. A pesar de ser admirado y reverenciado, mostraba signos de cansancio emocional. Las pérdidas personales, el envejecimiento y la desilusión con la industria cinematográfica contribuyeron a este alejamiento. Muchos de los que lo conocieron de cerca decían que Mario Moreno era un hombre de grandes contrastes, sensible y frío, generoso y exigente, humilde y orgulloso al mismo tiempo. La fama lo llevó a lugares que nunca había imaginado alcanzar, pero también lo alejó de la simplicidad que tanto valoraba. En los momentos de introspección, decía echar de menos cuando actuaba en pequeños circos, sin presiones, sin compromisos, solo por la alegría de hacer sonreír a los demás. Esta nostalgia lo acompañó hasta el final de su vida, convirtiéndose en parte de su identidad. Detrás de la risa contagiosa y los chistes que lo convirtieron en leyenda, existía un hombre con dudas, miedos y heridas emocionales. Un hombre que ha aprendido que el éxito, por grande que sea, no compra la paz interior. Cantinflas vivió entre dos mundos, el de la gloria y el de la soledad. Y esa tensión entre el amado comediante y el ser humano frágil es lo que lo hizo tan real e inolvidable. No solo era el payaso genial que hacía reír,
También era el hombre que, en el silencio del camerino, reflexionaba sobre el precio que pagó por ser eterno. En los años 70 y 80, Cantinflas ya era un hombre establecido, una verdadera leyenda viva del cine mexicano. Sin embargo, detrás de la imagen pública del hombre que representaba el humor inteligente y el corazón de la gente, había un ser humano cada vez más cansado, introspectivo y crítico con el mundo que lo rodeaba. El comediante, que durante décadas había sido símbolo de alegría y esperanza, comenzó a demostrar una faceta diferente, la de un hombre desilusionado con el sistema, con el medio artístico e incluso con las personas que un día lo rodearon. El peso de los años y de la fama acumulada cobraban un precio silencioso. A medida que crecía, Cantinflas comenzó a alejarse gradualmente del centro de atención. Ya no era el mismo artista entusiasta que improvisaba chistes con brillo en los ojos. Las cámaras lo cansaban, las entrevistas lo irritaban y el ambiente del mundo del espectáculo le parecía cada vez más artificial. Pasó a vivir en reclusión, dividiendo sus días entre el trabajo esporádico en proyectos que le interesaban y largos periodos de soledad. Aún así, cuando hablaba, sus palabras tenían impacto. Ya no se contentaba con ser solo el comediante amado. Quería ser escuchado como hombre, como ciudadano. Durante estos años, comenzó a hacer declaraciones controvertidas que sacudirían su imagen pública. En entrevistas, criticaba abiertamente al gobierno mexicano, señalando la corrupción y la desigualdad como heridas que impedían que el país progresara. Decía, sin miedo, que México se ha acostumbrado a reírse de su propia miseria, provocando malestar entre políticos y periodistas. También expresó su decepción por el rumbo de la industria cinematográfica, que, según él, había perdido el alma y se había convertido en rehén de las ganancias. Muchos colegas se sintieron ofendidos por sus palabras, interpretándolas como una crítica directa de los nuevos artistas y productores. Algunos se alejaron, otros lo acusaron de arrogancia. A pesar de las controversias, sus líneas tenían un tono de verdad difícil de ignorar. Veía el arte como un medio de transformación social, no solo de entretenimiento. En una rara entrevista en 1988, Cantinflas reveló: "Hice reír a millones, pero nadie sabe cuánto lloré". Esta frase, simple y dolorosa, reveló más sobre su estado emocional que cualquier análisis. Detrás de las risas y el éxito había un hombre profundamente sensible, que sentía el peso de la fama y la ausencia de vínculos auténticos. Detrás de escena, personas cercanas informan que Cantinflas enfrentó periodos de depresión y melancolía. El aislamiento se ha convertido en parte de su rutina. Le gustaba estar solo en su casa, rodeado de recuerdos, trofeos y fotografías que lo hacían revivir sus días de gloria. Pero cuanto más miraba al pasado, más distante se sentía del presente. Sus amigos relataban que se quejaba de haber sido olvidado por muchos de los que antes lo adulaban. Se sentía traicionado por una industria que, según él, consumía a las personas mientras daban ganancias y luego las descartaba como si nunca hubieran existido. La pérdida de su esposa, Valentina, y la distancia emocional de su hijo adoptivo también contribuyeron a su soledad. Aunque seguía siendo un hombre admirado públicamente, Cantinflas se encontraba rodeado de personas interesadas más en su nombre que en su alma. Evitaba fiestas, entrevistas y eventos sociales. Prefería pasar el tiempo leyendo, reflexionando y cuidando a sus caballos, una de sus pocas pasiones restantes. En varias conversaciones con amigos cercanos, confesaba que la fama había sido una bendición que vino con maldición. Su relación con la prensa también ha cambiado. Antes era simpático e ingenioso, ahora se mostraba impaciente y desconfiado. En algunas entrevistas, llegó a ironizar a periodistas, diciendo que ellos inventaban verdades más divertidas que sus películas. Pero en el fondo, había dolor en sus palabras. Se sentía incomprendido. Un artista que lo dio todo al público, pero que, al envejecer, llegó a ser tratado como una antigua pieza de museo. Incluso solitario, Cantinflas seguía siendo una figura respetada, de alguna manera, temida. Sus opiniones tenían peso, y cuando hablaba, todos escuchaban. En cierto punto, llegó a declarar que el humor se había corrompido, que las nuevas generaciones se reían sin saber de qué se están riendo. Esta crítica, vista por algunos como arrogante,
En realidad reflejaba el dolor de un artista que veía el mundo que amaba transformarse ante sus ojos. En los últimos años de vida, el hombre que un día simbolizó la alegría de México se transformó en una especie de filósofo de la propia tristeza. Sus conversaciones se volvieron profundas, llenas de reflexiones sobre el tiempo, el éxito y el vacío que dejó. Un amigo confió que, una vez, Cantinflas le dijo: ser famoso es estar rodeado de gente, pero morir de soledad por dentro. Esta frase resume la esencia de sus últimos años. Un artista que se rió del mundo pero perdió parte de sí mismo en el proceso. Aunque muchos lo juzgaron por sus duras declaraciones y su personalidad reservada, quienes lo conocieron de verdad afirman que nunca dejó de tener un buen corazón. Continuó ayudando a organizaciones benéficas, visitando hospitales y donando anónimamente a causas sociales. Lo hacía sin divulgar, tal vez por no querer mezclar el gesto humano con la figura pública. En los años 80, Cantinflas ya era una leyenda viviente, pero vivía como un hombre cansado del mito mismo. Sentía que el personaje se había apoderado de su identidad, y que la gente ya no veía a Mario Moreno, solo a Cantinflas. Esta fusión entre el hombre y el mito lo dejaba exhausto. Había creado un personaje para hacer reír, pero al final fue el personaje quien lo encarceló. Así, entre glorias y decepciones, risas y silencios, Cantinflas llegó al ocaso de su vida con la sensación de deber cumplido, pero con el corazón marcado por las heridas de la fama. El hombre que comenzó en las calles pobres de la Ciudad de México, que conquistó e inspiró a generaciones, ahora enfrentaba su mayor desafío: vivir consigo mismo. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que lo hizo tan humano. El hecho de que, a pesar de ser un ícono inmortal, sufrió como cualquiera de nosotros. En los años 90, Mario Moreno, el legendario Cantinflas, enfrentaba un periodo crítico de su vida, marcado por problemas de salud cada vez más graves. Diagnosticado con cáncer de pulmón, consecuencia de décadas de consumo excesivo de cigarrillos, comenzó a alejarse del público y de la vida social, prefiriendo la reclusión y el silencio. A pesar de su condición debilitada, todavía se dedicaba a algunas apariciones y compromisos profesionales, pero la enfermedad hacía que cada esfuerzo fuera extenuante. Los que lo visitaban relataban un hombre visiblemente frágil, pero aún con la mente aguda y el humor característico, aunque mucho más introspectivo y melancólico que en los tiempos de gloria. Durante este periodo, las tensiones familiares comenzaron a surgir. Cantinflas, que había adoptado a su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova, se enfrentó a disputas judiciales con respecto a los derechos sobre sus películas y su herencia. Lo que una vez fue una relación de afecto y cuidado se ha convertido en un amargo conflicto, que involucra abogados, documentos y acusaciones de manipulación. Esta guerra familiar expuso públicamente una faceta triste y controvertida de su vida, contrastando brutalmente con la imagen alegre y benevolente que el público guardaba de él. Sus amigos cercanos le dijeron que estaba profundamente resentido por estas disputas y que a menudo lloraba en silencio, lamentando las decisiones que había tomado y reflexionando sobre cómo la fama y el éxito habían complicado su vida personal. A pesar de todos los desafíos, Mario Moreno mantuvo hasta el final un espíritu crítico y sensible. Era consciente del legado que dejaba a México y al cine mundial, e incluso en sus momentos más vulnerables, todavía se preocupaba por la preservación de su obra. Era un hombre dividido entre la gloria que conquistó y la soledad que lo acompañaba, entre la fama que amaba y el precio que ella cobraba. Muchos relatan que, en sus últimos días, él se mostraba nostálgico, recordando sus presentaciones circenses y el cariño genuino del público, que jamás lo abandonó de hecho, pero que no podía llenar el vacío que la vida privada le imponía. Cantinflas falleció el 20 de abril de 1993 a la edad de 81 años, dejando a todo México de luto y al mundo del entretenimiento en estado de shock. La noticia de su muerte provocó manifestaciones de dolor en todo el país, y los fanáticos rindieron homenaje al comediante que, durante décadas, había hecho reír y reflexionar. Sin embargo, incluso después de su muerte, la agitación continuó. Las disputas familiares por el botín, las acusaciones de manipulación y las sospechas sobre documentos alterados convirtieron el final de su vida en un episodio aún más dramático y controvertido. Aquel hombre que había recibido un Globo de Oro por La Vuelta al Mundo en 80 días, símbolo internacional de talento y carisma, cerró su historia rodeado de tristeza, conflictos y desilusión.
El trágico final de Cantinflas revela el lado humano de una leyenda, un hombre que hizo reír al mundo, ganó reconocimiento mundial, pero que enfrentó soledad, dolor e injusticias personales que ni siquiera la fama pudo mitigar. Su legado permanece intacto en el cine y la cultura popular, pero su vida personal sirve como un recordatorio de que la gloria y la fama, por brillantes que sean, nunca garantizan la felicidad o la tranquilidad. Mario Moreno murió como vivieron muchos de sus personajes, solo en su propia historia, pero dejando un impacto indeleble en los corazones de millones. Incluso después de su muerte, Cantinflas continuó generando discusiones y controversias, mostrando que la vida de una leyenda no termina con el último acto. La disputa entre su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, y otros miembros de la familia se prolongó durante años en los tribunales, sacando a la luz acusaciones de manipulación, documentos cuestionables y decisiones legales que sacudieron la imagen del comediante ante el público. Los rumores persistentes afirmaron que una parte significativa de su fortuna desapareció misteriosamente, y que el testamento del artista se habría alterado en circunstancias oscuras, creando aún más tensión entre los herederos y alimentando un debate que parecía no tener fin. A pesar de las turbulencias y las sombras que rodearon su legado material, la admiración del pueblo mexicano permaneció intacta. Cantinflas ha conquistado un espacio único en la memoria cultural del país. Sus frases cargadas de humor y crítica social, su inconfundible estilo de habla y su capacidad para reírse de las contradicciones de la vida se han vuelto inmortales. El icónico personaje peladito llegó a simbolizar no solo la astucia y el humor de la gente, sino también la resistencia frente a la injusticia y las dificultades cotidianas. En cada gesto, en cada improvisación, permanecía la humanidad del artista, recordando que la risa es también una forma de supervivencia y expresión social. El legado de Cantinflas va mucho más allá de las películas y los premios. Se ha convertido en un punto de referencia de cómo la comedia puede educar, criticar y tocar corazones, influyendo en generaciones de comediantes en México y en todo el mundo. Incluso ante polémicas familiares y controversias póstumas, su imagen pública no perdió su brillo, ya que el público recordaba más la sonrisa, la empatía y la crítica inteligente que transmitía que las disputas sobre la herencia o la fortuna. Sin embargo, el lado humano de Mario Moreno no puede ser olvidado. Detrás de la risa que contagiaba multitudes, había un hombre que enfrentó soledad, inseguridades y el peso de una fama que, muchas veces, le costó relaciones y tranquilidad. Vivió para hacer reír, pero murió en silencio, rodeado de recuerdos, trofeos y recuerdos de una vida intensa y compleja. Esta dualidad, de alegría pública y dolor privado, hace que su historia sea aún más fascinante y conmovedora. Cantinflas sigue siendo un poderoso recordatorio de que incluso aquellos que hacen sonreír al mundo pueden llevar cicatrices invisibles. Su vida y obra nos enseñan que el talento, la fama y el reconocimiento no sustituyen la comprensión, el afecto y la compañía verdadera. Por eso, su trayectoria no es solo la de un comediante, sino la de un ser humano que ha encantado a generaciones, ha dejado profundas reflexiones y ha demostrado que detrás de cada sonrisa hay un corazón que también puede estar cansado, solitario y deseando ser comprendido. Lo que queda de Cantinflas hoy es un legado multifacético. Películas que resisten el tiempo, frases que resuenan en la cultura mexicana, enseñanzas sobre empatía y justicia social, y el recuerdo de un hombre cuya vida, a pesar de las sombras y los dolores, se convirtió en una inspiración eterna para todos los que creen en el poder del humor y la humanidad.